En este video se va a presentar un problema sobre fatiga. El problema es el siguiente, este es el enunciado, en la pantalla mostramos el enunciado. Pueden detener un momento el video para leerlo. Bueno, el problema en sí es esta sección de eje que está afectada por una fuerza normal, por un momento torsor, por un momento flector. Nos dan datos de temperatura de trabajo, acabado superficial, resistencia a la tracción, a la fluencia, un factor de seguridad recomendado y nos piden 6 puntos aquí. Bueno, entonces lo primero que tenemos que observar es que el momento flector, acá como lo muestro, el momento torsor y la fuerza normal están en función de F, que es una variable. Bueno, vamos a resolver el ejercicio empezando por el punto A. El punto A nos dice calcular el factor de asimetría de cada uno de los tres esfuerzos. Entonces, bueno, en el Excel primeramente podemos poner los datos, diámetro y el factor de seguridad recomendado, que es 1.6, esto está en el enunciado. Y vamos a fijarnos que el momento flector, el momento torsor y la fuerza normal están en función del tiempo y en función de la variable F. Como nos piden calcular el factor de simetría de cada uno de los tres esfuerzos, lo que debemos hacer es hallar cuál sería el máximo esfuerzo, ese sería un esfuerzo superior, cuál sería el mínimo esfuerzo, un esfuerzo inferior. Y en base a eso calcular el factor de simetría con la siguiente fórmula: esfuerzo inferior entre esfuerzo superior. Bueno, para generar los esfuerzos máximos y mínimos, lo que tenemos que hacer acá es darle el máximo valor a estas tres expresiones. Como el seno va de -1 a 1, para que esto sea máximo tendría que ser 1 y sería 40F más 80F, 120F, como pongo aquí. Entonces este sería el máximo, el momento superior de flexión, 120F, porque seno de PWT es 1. Y lo mismo para los siguientes tres. El momento torsor sería 440 y la fuerza normal, porque esto va a ser 1, sería 25F. Acá lo pongo numéricamente porque de esta forma vamos a operar, pero tener en cuenta que esto es 120F, 440F y 25F. Para los esfuerzos mínimos, los esfuerzos inferiores, lo que tenemos que hacer es darle mínimo valor aquí. El mínimo valor del seno es -1. Entonces 40 sería acá, como el seno es -1, menos 80 sería -40, como pongo acá en el Excel. 220F más 220F por -1 sería 220F menos 220F, 0. Torsor es 0 y la fuerza normal vendría a ser -25F. Luego con estas operaciones que hemos hecho vamos a proceder a hallar los esfuerzos generados por cada uno de esos momentos y fuerzas que hemos hallado. Entonces, en el caso de la flexión, vamos a utilizar esta expresión de aquí. Es un esfuerzo generado por un momento flector, 32 mf entre pi de cubo. D es 20, mf vendría a ser, en este caso, 120. 120. Entonces, operando 32 por 120 entre pi por 20 al cubo, nos da 0.15. Y para el torsor utilizamos esta fórmula, el esfuerzo generado por el torsor debido a un momento torsor. La misma fórmula, 16 por m entre pi de cubo, mt vendría a ser 440 momento torsor y d al cubo vendría a ser 20. Hacemos lo mismo y aplicamos la fórmula a la celda, 16 de momento entre pi de cubo. Acá está el torsor y el diámetro.
Bueno, y para la normal vendría a ser 4F, utilizamos esta fórmula, 4Fn entre pi de cuadrado, que es fuerza entre área. Entonces Fn vendría a ser 25 y el diámetro 20 y aplicamos fuerza sobre área en esta celda. Ahí se encuentra la fórmula. Bueno, para el inferior vendría a ser lo mismo, lo único que tenemos que cambiar son estos valores. Ahora, en vez de M120 tendría que ser M-40, en vez de M440 tiene que ser 0, y en vez de M25 menos 25. Y hallamos con la misma fórmula el inferior, el esfuerzo inferior. Bueno, acá tenemos sigma superior, sigma inferior, y donde se cruza sigma superior de flexión es este, sigma superior de torsor es este, sigma superior de normal es este. Bueno, entonces ahora como tenemos sigma superior y sigma inferior, nosotros vamos a calcular el factor de simetría con esta expresión, sigma inferior entre sigma superior. Entonces solamente es dividir estas dos eh, filas, estas dos columnas, y luego bajar, y ya tenemos los tres factores de simetría para flexión, para torsor y para normal. Esa sería la parte A. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte B. La parte B dice calcule los componentes media y alternante de cada esfuerzo. Entonces la componente media y alternante lo podemos sacar con nuestra fórmula. La componente media es igual a superior más inferior entre 2. La componente alternante superior menos inferior entre 2. Y como anteriormente ya hemos calculado el sigma superior y el sigma inferior para cada caso, entonces ahora vendría a ser, en el caso, por ejemplo, sigma flexión, vendría a ser eh, en el caso de alternante sería, como se ve en el Excel, sería el sigma inferior de flexión menos el sigma superior de flexión entre 2. Bueno, y para el torsor también sería lo mismo. Sigma superior menos sigma inferior entre 2. Y para el normal, de la misma manera. Superior menos inferior entre 2. Para el sigma medio vendría a ser lo mismo, pero sería con más, sería la semisuma. Por ejemplo, para sigma medio de flexión, sigma superior más sigma inferior entre 2. Utilizamos estas dos celdas que pertenecen a flexión y luego podemos, este valor lo podemos jalar. Se va a cumplir para los tres. Entonces ya tenemos la parte B. Ahora vamos a la parte C. Calcule el esfuerzo alternante efectivo para cada caso. Bueno, entonces para calcular el esfuerzo efectivo en cada caso tenemos que utilizar esta fórmula. Efectivo alternante es igual a alternante por los factores. Entonces tenemos que hallar los factores para cada caso, para flexión, torsión y normal. Entonces vamos a empezar con flexión y coeficiente de superficie, por ejemplo. Empezamos aquí. Vamos al gráfico. Acá encontramos el gráfico y para entrar a este gráfico necesitamos el dato de profundidad de rugosidad. Bueno, en nuestro caso, según los datos, la profundidad de rugosidad es 10 micras. Entonces tenemos acá 10 micras, entramos con 10 micras y tenemos que otro dato de entrada de este gráfico vendría a ser el sigma de rotura, la resistencia a la rotura, en nuestro caso es 500, entonces entre 400 y 600 debería ser. Subimos 10, llegamos a 500 aproximadamente y bajamos y vamos hacia la izquierda. Con eso tenemos un coeficiente de superficie de aproximadamente 0,92, como indica. Y como en el caso de la superficie es igual para torsión y normal y flexión, se repite para los tres casos. Bueno, ahora
eh, tenemos el coeficiente de tamaño. El coeficiente de tamaño para flexión, por ejemplo, vamos a hallarlo aquí. Coeficiente de tamaño para flexión. Entonces tenemos un diámetro de 20 milímetros. Subimos y vamos hacia la izquierda según el gráfico. Y esto solamente es para flexión y torsión. También al subir el gráfico hay una nota que dice para tracción y compresión sería 1. Entonces, si vemos aproximadamente, esto debe ser 0.82 para flexión y torsión y para tracción compresión 1. Entonces, acá copiamos 0.82 para flexión, 0.82 para torsión y para normal 1. Ahora vamos con el coeficiente de temperatura. Bueno, el coeficiente de temperatura, vamos al gráfico de temperatura. En los datos nos mencionan, si se fijan en el enunciado, son 40 grados como máximo. Tenemos una regla que según el manual de fatiga, para temperaturas menores a 250 grados aproximadamente, se puede considerar un coeficiente de temperatura de 1. Entonces consideramos un coeficiente de temperatura de 1 porque nuestra temperatura de trabajo son 40 grados. Acá está. Ahora vamos con el coeficiente de carga. El coeficiente de carga, vamos a la gráfica. El coeficiente de carga solamente depende del tipo de carga. Para flexión 1, para axial 0.85 y para torsión 1. Bueno, entonces para flexión 1, para torsión 1 y para normal 0.85, que vendría a ser tracción o compresión. Bueno, ahora vamos al coeficiente de confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad nos debería dar como dato de entrada una confiabilidad, porque tenemos que entrar a esta tabla de aquí. Como no nos dan un coeficiente de confiabilidad, nosotros podemos asumir 1. En este caso, vamos a asumir un valor de 1, porque no tenemos un dato. Bueno, ahora para los factores de concentración efectivos, esos son datos: 1.5 para flexión, 1.3 para torsión y 5 para normal. Bueno, luego teniendo todos los coeficientes, nosotros vamos a usar esta fórmula. Entonces, como tenemos todos los coeficientes en el denominador, en el numerador, y tenemos el sigma alternante, para los tres casos tenemos el sigma alternante, acá se encuentra en B, en el punto B. Entonces, vamos a hacer esta operación y tiene que salirnos el sigma efectivo para cada caso. Primeramente, bueno, podríamos hacerlo directamente aquí. Sin embargo, para no sobrecargar la celda, entonces acá he hecho una pequeña operación. Esto de aquí, como un coeficiente global, es esta columna. Lo pueden hacer directamente también si desean. Y bueno, acá calculamos, sería el coeficiente global por el sigma alternante. Vendría a ser este coeficiente global por el sigma alternante, en este caso flexión, sigma alternante. Acá 0.1, 1.99 por 0.1, sería en este caso 0.2. Y bueno, solamente tenemos que jalar porque los valores cambian de esta forma. Ahora para torsión se hace de esta forma y para torsión se hace de esta forma. Entonces es necesariamente solo jalar. Las celdas se van a cambiar automáticamente. Y bueno, ya tenemos la parte C.